Muy buenas, bienvenidas al último McGuffin, bienvenidos al programa que rinde homenaje al séptimo arte y a la pequeña pantalla. Bienvenidos una semana más, segundo programa de esta sexta temporada. Hoy comenzamos nuestro cauce habitual, debate, análisis, crítica, hoy sobre la película de Ari Aster, Eddington, que protagonizan Joaquín Phoenix y Pedro Pascal. Y para ello, hoy viene una cara nueva al programa, nuestro compañero de Amantes de Uyuni, John. Y una cara que vuelve prácticamente desde los inicios, nuestro amigo Andrés de Crónicas de Cine. Y también, evidentemente, estará Rafa por ahí, que nunca se pierde una. Pero antes de todo eso, os recuerdo que podéis seguirnos también en formato podcast, tanto en iVoox como en Spotify o Apple Podcast. Y que si nos escuchas en formato podcast, pues te recordamos que estamos todos los jueves a las 8:30 aquí en directo en YouTube para que nos vean los caretos. Y que, bueno, pues si quieres volver a ver este programa, os recordamos que se queda íntegro aquí en nuestro canal. Que sea donde sea, que lo que nos ayuda muchísimo es que os suscribáis, que apoyáis este contenido y que desde aquí nuestro más que agradecimiento a todos los que ya sois suscriptores, que ya sois unos cuantos, vamos creciendo poquito a poco, pero ahí vamos. También que si tenéis más ganas de debatir, comentar, proponer cositas chulas de cine y serie, ahí tenéis nuestro canal de Telegram para uniros a la charla cuando queráis. Por aquí lo ponemos ahora después, si no, en el canal, y lo tenéis en nuestras redes sociales también. Que no se me olvide, nuestros amigos de Fans of Magic, que si no, todo esto se queda sin dinero y no hay pasta para poner y hacer todo este despliegue de cámaras y demás. Os recuerdo que hay un 10% de descuento en sus artículos de tienda online de Fans of Magic y que si utilizáis el código McGuffin 2025, pues ahí os lleváis esa ayudita que nunca viene mal, sobre todo ahora para si vais a planificar las compras navideñas, que además son amigos del canal y que eso siempre ayuda y que hay que echarles un cable. Tampoco me olvido de nuestros amigos de Arte 7 Bahía, que aquí están en el centro comercial del puerto de Santa María y que son los mejores cines de toda la provincia de Cádiz. Por mucho que os diga Rafa, o no os va a engañar, no os va a convencer de lo contrario. Ya sabéis, butacas de última generación, sonido envolvente, fantástica atención, que eso también hay que comprarlo hoy en día. Y además, si os veis el vídeo sobre cine de Crónicas de Cine que hizo últimamente, mucho seguro que empezáis a tener un poquito más de amor por vuestro cine que tenéis al lado. Que lo dicho, que cada visita es una experiencia inolvidable aquí en Arte 7 y que además, pues eso, nos echan un cable, son muy amigos del canal, nos ayuda a ir todas las semanas a ver películas, como la que traemos esta semana, y que no me enrollo más, que esto es el último McGuffin y que comenzamos. Me desconecto el micro que siempre se me queda abierto y se me duplica la fuente, así que aquí ya están con nosotros Andrés de Crónicas de Cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, bienvenidísimo. Bien hallado, muchas gracias por tenerme. Buenas noches a todos. También está con nosotros, cara inédita, John de Amantes de Uyuni, otro canal de YouTube que no os podéis perder y que si no sois suscriptores os estáis suscribiendo ya. ¿Qué tal? Bienvenido, John. Espero que te lo pasen muy bien aquí con nosotros echando un ratillo. Pues encantadísimo de estar por aquí con los McGuffins y de hablar de esta película, de ese loco irreverente para algunos, un timador que es Ari Aster. Así que a ver lo que da este Eddington, ¿no? Interesante película, por lo pronto. Y también está con nosotros Rafa Cañete. ¿Qué tal, Rafa? Todavía en tierras gaditanas. No terminas tú de despegarte, ¿eh? Que sí, lo que pasa es que tengo un montón de tengo que hacer un montón de cosas que tengo que irme, me tengo que ir. O sea, ya me estoy yendo. O sea, ya parpadeo 2 veces y no me ve. Yo no vengo a hablar de Eddington. Yo, de hecho, cuando empecé a hablar de esto, me voy a ir. Literalmente voy a decir, mira, esto no, porque no la he visto y no quiero que... Anda, se ha ido. O sea, a mí se me ha ido Miguel, pero Miguel sigue en el programa. Sí, vale. Esas son las cosas de ninja, no os preocupéis, no pasa nada. Absolutamente de loco. Y así que no sé, Miguel, tú me dices... Te hablo por señas si quieres. Efectivamente, ahora. Ya te veo. Yo creo que... pagar internet, Rafa, eso siempre. Bueno, sí, la culpa es mía. Que no puedo, que no quiero spoilearme porque todo el mundo está poniendo a Eddington como lo siguiente, como el Mesías. Ha venido a salvar las salas de cine, así que tengo ganas de verlo. Hoy no traigo muchas noticias, traigo una cosilla, pero como siempre en este canal, antes quiero preguntaros por vuestra semana, ¿qué tal va? Andrés, si te tengo que preguntar por esos últimos años, quizás necesitáramos un programa entero, pero quiero preguntarte por tus últimas semanas, qué estás viendo, qué has visto, qué tienes pendiente.
Bueno, estas últimas semanas estoy leyendo más que viendo películas. He estado haciendo, de hecho, unos cuantos vídeos hablando de los últimos libros que he estado leyendo, porque realmente estoy viendo pocas películas. Ahora que he vuelto a Madrid, pues ahora tengo más acceso a salas. Pues lo último que vi fue Superman, antes de irme de vacaciones, y lo primero que he visto en cuanto he vuelto ha sido Eddington. Querría haberme esperado una semana más, porque por cuestiones logísticas pues venía mejor pues esperar una semana, pero no pude. Perdí toda la dignidad. En cuanto vi línea directa, pues salí corriendo a la sala a ver Eddington. Y pues básicamente es eso. Los libros que están leyendo además son libros antiguos, son libros de James Ellroy, son libros de Norman Mailer, son libros de Tom Wolfe. Así que pues vamos a ceñirnos a las películas porque creo que nos interesa más. Por cierto, ya me he comprado Homo Ludens, que te he visto ya. ¿En serio? He escuchado ya un par de menciones y he dicho, ya está. Ya no puedo ninguna mención más sin tenerlo delante porque si no, me va a dar algo. Homo Ludens es un libro que me habría gustado leerlo hace muchas décadas. Lo he pillado tarde, pero más vale tarde que nunca. Es un libro, es un básico de la antropología y de lo que nos ocupa, es un básico total. También quiero preguntarte, Andrés, por tu canal, que evidentemente lo has tenido ahí un poco parado, pero ahora estás yendo un poquito más a subir contenido. Cuéntanos un poco qué es, a qué quieres enfocarlo o qué enfoque le estás dando para que los que no te conozcan un poquito más y que quien no te conozca, por favor, suscribiros al canal de Andrés, que merece muchísimo la pena. Muchas gracias. Bueno, el canal ha estado parado durante 1 año y medio, que es más o menos pues, el tiempo que llevo siendo padre por primera vez. Y bueno, pues eso acota mucho las horas que uno tiene para escribir vídeos, para escribir sobre todo análisis a niveles, vamos a decir, profundos, que es lo que me gusta a mí hacer. Pero bueno, pues ese nivel de producción necesita cierta atención, cierto tiempo del que no dispongo. Así que bueno, he dicho, ya no puedo callarme, voy a seguir haciendo análisis a un nivel no tan profundo como solía hacerlo, pero por lo menos que pueda seguir sacando material. Eso es lo que estaba haciendo. Termino un libro, lo destripo. Termino una película, la destripo. Y eso es lo que vengo haciendo. A ver si puedo seguir. Quisiera también empezar a meter más gente en el canal, hacer conversaciones con gente que tengo ahí más o menos ojeada y que tengo más o menos apuntada. Tengo mi calendario. Espero que esta temporada sea un poquito más activa que la anterior. Muy bien. John, te pregunto a ti, ¿qué tal tus últimas semanas? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué tienes pendiente? ¿Qué no tienes pendiente? Ahora estás muteado. Estás muteado, John. Es importante desmutearse. Ahora está increíble. Sí, era porque si no, se oyen los tecleos todo. No, que decía que mi vida es una mierda, que veo muy pocas cosas últimamente, que he visto la última en cine, Eddington, y Alien Earth, así de lo último, pero que no... Te compadezco. No, yo acabé acabé ayer Alien Earth. Claro, sí, bueno, al final que ha acabado, en fin. Pero bueno, había cosas buenas, había cosas buenas en Alien Earth y despertaba un lore diferente, pero acababa un poco chufa. No, que estoy lejos de ese deseo cinéfilo de ver una película cada noche. Que dices, joder, no es tan difícil. Pues sí, a veces en la vida sí que lo es, los trabajos, las parejas, los amigos, porque además de personas aquí que nos proyectamos en píxeles, somos de verdad. Y uno no se da cuenta a veces, ¿no? De que uno es de verdad y que tiene que atender a diferentes movidas de la vida. Claro, entonces, literal 3 horas y pico. Claro. 3 horas y pico. Claro, y luego hay una cosa como muy del tiempo moderno, que no sé si os pasa, que es que tú llegas a las, no sé, 9:30, 10 de la noche, te pones a una peli y me duermo. Yo nunca me he dormido viendo... Y hay un cansancio vital que es que te haces plom. Sí, hay un tiempo en que llega. Eso llega. ¿Sabes? Eso llega. Eso me pasa a mí con los videojuegos. Yo me quedo durmiendo jugando. Yo tengo aquí la consola, yo estoy jugando y digo... ¿Qué pasa? Estoy quedando dormido. O sea, tengo abierto. Claro, pero la pregunta profunda es si es por viejos o si es por el cansancio vital. Claro, yo creo que es por las dos cosas. Yo apuntaría a las dos cosas, más viejo, pero apuntaría a las dos cosas. Y a mí eso de que se me haga de día viendo ya una serie, creo que no volverá a pasar. Creo que no. Yo también te pregunto por tu canal, Amantes de Uyuni, ¿cómo surge? ¿Qué enfoque le das? ¿Qué contenidos traéis? ¿Qué dinámica?
Madre mía, pues, surge hace 4 años. Es un acto suicida ya por el propio nombre, por esta cosa de... No quería en ningún caso ponerle algo así como cinéfilos o algo así. Y... No sé, pues... es que claro, está como muy feo hablar uno de lo suyo. Yo creo que tiene que hablar los demás, lo que les parezca o no. Pero sí que creo que ha crecido bastante. Sobre todo a partir del segundo año. Hasta el segundo año costó ahí como la vida. Es esta cosa de medios online o canales de YouTube o perfiles de Instagram o lo que sea. Además no soy una tía buena de 20 años. No, me lo parecía. O sea, a mí me gustaría, pero no me da. Entonces, quiero decir, ¿no? Pues me respeto que amo a muchas y a muchos perfiles en Instagram, pero me entendéis, ¿no? Que eso es un poco el contenido corto, epiléptico, lo que se lleva y tal. Entonces, yo no vine a este mundo a ser rápido, a ser Billy el niño el rápido. O sea, yo aquí hago análisis de 40 minutos, de 1 hora, estoy mal de la cabeza y sucede una cosa quizá con eso que se adhiere de alguna manera a un espectador de otro tipo. No sé cómo describirlo, no es mejor ni peor, pero sí no es un espectador medio, chavalillo. Entonces le da un valor concreto, por lo menos, ¿no? Por lo pronto, de que el que lo ve pues sabe que ahí está esa mandanga, por lo menos, ¿no? Esa forma o esa textura o esa cosa extraña, digamos, para unos tiempos que son muy rápidos y muy epilépticos y muy diarrea visual y bueno, ahí estamos. Así que intentando eso, pues cada semana hacer por lo menos un vídeo a la semana, crítica o debate, o si podemos y tenemos la suerte de ir a un festival, pues también grabar allí. Como decía el compi, ¿no? Del tiempo que tienes, el tiempo que te da, ¿no? O sea, yo lo he comentado también con Miguel. A veces he tenido que ir a pases de prensa a Madrid y tal, y claro, tienes que organizar no sé qué y tal, porque sucede otra cosa también en lo moderno muy implacable, que es el tiempo. Es que como vayas tarde estás fuera, ¿no? De alguna manera, o estás no estás en la onda, o no sé cómo, ¿sabes? Es complicado ser toda la vez. Ser testigo de la actualidad, de lo inmediato. Claro. O sea, sí. Es muy triste, pero si un canal quiere competir, tiene que ser inmediato, y para ser inmediato hay que estar en todos los sitios, en toda la vez, en todas partes, y eso para nosotros por lo menos es imposible, salvo que nosotros decidimos ya hace mucho tiempo que era nuestro ritmo, que era nuestro tiempo, que no íbamos a sucumbir a inmediatez, a exclusividad y tal, porque al final genera un estrés en mí, que por eso estáis mejor de la cabeza que yo, y en vosotros que tenéis que estar, porque si no al final esto no funciona. No, por eso estáis bien, o bueno, estaréis mal de la cabeza, pero en un rango bien, en un rango ok. Yo estoy ya pasado de vuelta, porque es verdad que es un nivel de exigencia también, bueno, vamos a decir, ¿no? De las plataformas, de la forma que tienen las redes sociales, casi fagocitante, casi absorbente, de que inconscientemente te empujan a producir. O sea, la palabra producir, no a hacer, o no a... Entonces, eso da para una peli, lo del tema cabecitas en relación a cómo el sistema de comunicación audiovisual actual, YouTube, redes, hay un nivel de exigencia como invisible, pero es como una parálisis del sueño, pero al revés, ¿sabes? En vez de venirla por delante, es como que está atrás, ¿sabes? Y es como, hay algo, ¿no? Que es curioso, ¿no? De hecho, creo que alguna vez Andrea ha dado algunas claves de ese tipo de consumidor actual y tipos de productos, cines, series que consumimos, que van otra vez a un ritmo endiablado y que al final no atienden a nada, simplemente a rellenar un espacio que no hemos querido rellenar ninguno, pero como nos lo obligan, pues parece que tenemos que ver cosas o tal. Hay algo, por otro lado, algo muy bueno, que a veces yo tengo la sensación, antes de salir en un directo, que no tengo ni idea de lo que va a pasar, y a veces no tengo ni idea yo qué está ocurriendo, como de concierto de punk, ¿sabes? De tírale, está el escenario, te están tirando botellas, ¿sabes? Dale. Entonces hay algo como muy efervescente también en ese punto
o en esa relación que tenemos también, pues claro, no es lo mismo una relación en diferido, como ahora que estamos en directo, es algo como real, quiero decir, real de está ocurriendo, ¿no? Entonces hay algo como chulo de eso, de estás en ese escenario que te están tirando botellas, aunque no sea verdad que lo están haciendo, aunque esté en tu cabeza o aunque creas que se va a ir a la mierda todo, ¿no? Hay una cuestión de mantener a través de las canciones, casi diría, como el concierto, ¿no? O algo así, además de un concierto de gente que no está. Uh-huh. O sea, que está, pero que no ves físicamente, ¿no? Entonces es como muy, muy chulo también, por otro lado, ¿no? Que tenga esa cosa de la ansiedad, ¿no? De la actualidad que decíamos y sobre todo si te dedicas, digamos, a hablar más de lo actual, ¿no? Bueno, la parte buena es eso, ¿no? Que podemos juntarnos aquí. Nos encantaría juntarnos en una mesa con cerveza en mano o cualquier cosa en mano, pero lo conseguimos así, de esta manera. Rafa, ¿tú qué tal? Bueno, de hecho creo que, creo que de lo que estabas hablando precisamente, de cómo la actualidad se te come y va a una velocidad que no puedes tener, que no puedes estar al día, y que al final eso hace que te vuelvas un poco loco y que el mundo se vuelva un poco loco. Creo que un tipo que se llama Ari Aster ha hecho una película que acaba de estrenar, ahora mismo, que va de eso precisamente. Correcto. Total. Perdona, no quería interrumpir. No, pero eso aquí tú tienes siempre permiso para interrumpir, así que hoy es tu superpoder como colaboradora, así que... Sí, no, pero le estaba haciendo algo a Rafa que quería no. Sí, no, quería darle turno a Rafa para que nos contara un poquito qué tal ha ido su semana, si ha conseguido ver algo entre cajas y cajas de mudanza. Es difícil responder esta pregunta después del debate que hemos planteado, ¿no? A nivel metafísico. Solo lo hemos planteado, ¿eh? Sí. Bueno, pues como os digo que estoy revisando hora punta yo ahora, ¿sabes qué quiero decir? Que me estoy viendo hora punta 1, hora punta 2, hora punta 3. ¿Con qué cara digo yo eso ahora? Pero es un poco lo que estoy haciendo porque, mira, también me están dando uno de mis cómicos favoritos me está dando muchísimo contenido porque han decidido esta temporada subir programas prácticamente semanalmente, como 4 o 5. Y entonces, como tengo mucho contenido de comedia que verme, luego tengo que sacar tiempo para hacer cajas, tengo que seguir escribiendo por otra razón. Entonces estoy con el tema o sea, con muchas cosas, pero lo que tengo líneas, o sea, te puedo decir cosas que no voy a ver, o sea, cosas que yo digo, yo a este Cenagal, o sea, como cuando... El cautivo, ¿no? No. Bueno, el cautivo seguramente la consuma en casa. El cautivo, a Amenábar no le voy a dar oportunidad de verlo en tal. Pero leí el otro día a un tío en Twitter que dijo: he ido a ver el cautivo por casualidad, por curiosidad, pero he pagado la entrada para Edinson. Yo, mira, no voy a entrar en las series esta de Netflix del refugio, porque a mí no me atracan 2 veces con la misma navaja, ¿eh? A mí no, ¿eh? Entonces, eso yo ahí no entro. Luego todo el mundo me está acosando por la calle como carpetero de ONG a que vea Muertos SL como si no hubiera un mañana. O sea, de un compañero guionista que me ha dicho: ¿has visto Muertos SL? Digo, no. Se pone: tío, tienes que ver Muertos SL porque son las nuevas referencias de la comedia. Y yo estoy diciendo: podemos relajarnos un momento. Por favor. Tranquilidad. Por favor, tranquilidad. Está la gente como muy top con la serie. Además, es un poco también broma, porque creo que se estrenó primero en Movistar y hasta ya como ha llegado como al pueblo ya, ¿no? Cuando entra en Netflix, ya todo es como un pronto. Tienes que ver Muertos SL. Y estoy con el anime, que como me mudo con la contraria, que es increíble, una fan muy anime. Yo también soy muy fan del anime, por así con anime, con cosas de anime cuenta pendiente. Vuelvo a recomendar El diario de la boticaria para los más animados al anime. Ajá. Y nada más, creo que eso, estoy con hora punta. Yo sé que me he visto algo como bueno, me vi en el tren porque subía a Madrid, porque lo que he tenido esta semana es que he visto Gorillaz en directo, que os lo recomiendo si tenéis la mínima oportunidad, pero en el tren de ida y el de vuelta un poco me vi esta película de Josh Hartnett en el avión de que son todos asesinos.
que no las quería yo ir a ver al cine y dije, bueno, la voy a meter en la tablet, a ver qué. Puede que se llame Asesinos en el avión o algo así. Creo que sí, creo que en inglés es Fight of Fighting o algo así, es una cosa muy loca. La película es entretenida sin más y poco, o sea, tampoco se puede decir de la película. Josh Hartnett, que ya tiene más edad que un bosque, pero que sigue queriendo que tengan 30 años. Y digo, tío, este señor tiene 50 tancos ya, por favor. Podéis darle papel. Pero la han teñido de rubio, la han metido en un avión y se pone, peléate. Y nada, poco tengo yo que actualizar más de lo que he hecho en mi semana. Tengo series. Bueno, a mí se me había olvidado contar, no es casualidad, pero se me había olvidado que he estado 2 días viendo Alien Earth y se me había olvidado cuando me has dicho, ¿qué has estado viendo? He dicho, pues mira, los libros que he leído hace 2 meses, se me había olvidado. Eso es. La vergüenza ajena uno trata de obviarla, eso es. Hay que reconocerlo. Yo estoy diciendo esta opinión, pero yo no me la he visto. Pero tengo a Jorge Gran McGuffer, que lo tengo, que desde que estamos haciendo el Festival Sur aquí en Cádiz, me está diciendo, tío, tienes que verte Alien Earth, quiero saber tu opinión. A mí el último episodio me dijo como tal, no sé cuánto tal. Y luego hay una persona literal que me ha llamado esta mañana al teléfono para comentarte un par de cosas de escrituras de guión y tal, y me ha dicho, no te veas Alien Earth porque creo que vas a incendiar Los Ángeles. Vas a irte a encender Los Ángeles, digo yo. Más bien es no la veas acabar. ¿Hasta el 5? Sí. Claro, pero yo es que tengo... Claro, yo o abandono series como Perro en Gasolinera, que nunca hay que abandonar Perro en Gasolinera, es un recurso cómico, ¿vale? Pero... o hago eso, pero es que yo ya, como hemos dicho antes y hemos estado hablando del tiempo, yo no quiero desperdiciar tiempo. O sea, que decir, yo me fío mucho de los criterios de mis amigos y si yo amigue con el que discrepo sobre la calidad de Superman me dice que Alien Earth es un poco @policía, me fío bastante de mí, la verdad, me fío bastante de mí. Vamos, ¿vale? Es un poco de que me han robado tiempo, esto está... creo que, y con esto ya termino el speech, creo que estamos viendo mucho contenido, hay mucho contenido bueno, muy poco bueno, y mucho contenido de que terminas de ver el contenido y es la canción ligera, todo este llanto por nada, ahora que soy una chica mala, ¿vale? Es como me he comido 10 horas de esta serie y al final ¿para qué? Y esto lo perfilo con cómo terminó la primera temporada de Gen V. Porque hay mucha gente que me está viendo que me diga que me vea la segunda temporada de Gen V. Y yo digo vamos a ver, yo me terminé la primera temporada de Gen V y yo casi apuñalo a alguien porque estuve viéndome toda la temporada de Gen V y al final me hacen un corte negro como curso de cortometrajes de niños de 14 años. Como te hemos contado toda la historia y de repente un corte negro y estamos encerrados. Mira, te explico, no, ¿vale? Entonces, no. Claro, creo que estamos viendo como que se están haciendo muchas series a cholón. Sí. Y que no los guionistas se quedan sin tiempo, se quedan sin presupuesto, creo que. Nada, pero Alien Earth es especial. A mí me la recomendó mucho mi hermano Gonzalo porque no quería quedarse solo en la vergüenza ajena. Dijo, tienes que ver esto. Yo no puedo quedarme solo en esto. Bueno, pues la voy a ver. Efectivamente. John, tú le estás dando hasta el capítulo 5. Yo le estoy dando hasta el minuto 5. Hasta el minuto 5. La cosa parecía que funcionaba hasta que llega el minuto 5 y se va todo al garete. Es terrible, es terrible. Bueno, yo creo que pero creo que si muchas veces te digo, a ver, procuro no decir a nadie nunca, no veas esta película, ¿vale? No veas esta serie, sí lo digo más, porque es una pérdida de tiempo muchas veces que es un tiempo muy valioso. 2 horas, bueno, pero 10 horas es mucho tiempo para una persona como yo, que ahora mismo tiene una ventana de oportunidad muy ajustada. Ver una serie en falso es perder una semana. Entonces, cuando no amigos, pero sin embargo, Alien Earth, te puedo decir, además, viendo que eres guionista, es un manual de cómo no hacer las cosas divertidísimo. Es un manual de cómo no escribir maravilloso. Maravilloso. El Idiot Plot tiene aquí su máster. Es un máster de Idiot Plot, pero... Yo me tiro por la ventana. Llega un momento que yo que como un plan de... O sea, mira, por ejemplo, en Alien Romulus, ¿vale? Ahora estamos haciendo un episodio de Aliens ahora mismo. En Alien Romulus yo sí que le cogí la mano a la peli. Yo dije, vale, me estás haciendo una cantidad de
refritos que me cuadran. Me estás dando una película que es punto A a punto B, me parece bien. Estoy viendo... Me estás dando un cubata bueno, aunque el cubata hemos tenido muchos. Claro, pero me vale. Y los últimos 20 minutos de Alien, que no sale Alien, es otro Alien, ¿vale? Pero los últimos 20 minutos yo estaba metido en el sofá, metido en el butacón del cine. Yo estaba diciendo, tengo miedo, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, creo que ahí nos dimos un poco la mano. Creo que todo eso se ha destruido en el camino, pero yo creo que también pasa porque ahí, y esto lo vuelvo a repetir, porque hay muchos consumidores de series porque luego tengo muchos amigos que me vienen a mí y me dicen, pero ¿cómo han podido hacer esta puta mierda? Y yo siempre digo, productor ejecutivo. Vamos a ver, aquí pasa que no solamente está la persona que crea la serie, ni la persona que elige el casting. Está el que pone la pasta o los que ponen la pasta y que quieren recuperar la pasta. Y muchas veces esa gente tiene un control creativo que no deberían tenerlo porque no tienen ni putísima idea de lo que están hablando. Simplemente saben de finanzas. Que ahí todo el mundo, que yo ahí tienen mi respeto, pero si no conoces cómo funciona el público, ya no tienes que conocer cómo es la sala Alien, porque hay mucha gente que tiene idea de cómo va Alien y tú le das una cámara y se cagan encima. O sea, no tienen, eso no tampoco es, pero ya es cuestión de decir, vale, hay que expandir el universo, hay que crear personajes, hay que desarrollar personajes, esto tiene que llegar a algún plato, este plot tiene que ser interesante, este payoff tiene que ir con este planting, o sea, todas estas cosas tiene que haber una serie de... o sea, tiene que haber como muchas mentes pensantes, pero tiene que haber como un callejón. Y muchas veces eso no existe porque existen unos productores ejecutivos que no ejecutan. Ni supervisan ni hostias. Y es que simplemente aquí es obvio, en esta ocasión es obvio que a este hombre, al showrunner de Fargo, no recuerdo el nombre ahora, le han puesto una morterada de millones delante, le han puesto un saco de millones, han dicho, venga, tienes que hacer esto. El otro, la cantidad de Dios el tal que han dicho, pues esto no lo puedo rechazar, pero no ves ahí la menor tensión, como narrador, no ves la menor inspiración. Es una serie que ahí que se mueve a base de dinero, es una moto con las ruedas cuadradas, eso no vale para nada. Así que si la vas a ver al final, ponte un plinto debajo de la ventana porque vas a saltar varias veces por la ventana. Bueno, antes de seguir, le doy la bienvenida a Jesús, que al final ha podido unirse también hoy al debate. Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Yo te escucho bien. ¿Qué cara de padre tiene cada vez que veas esto tiene más cara de padre? Le he tenido que quitar el polvo a la cámara, al micro y esas cosas. Es increíble. Que yo la tendré que ver a Alien seguro porque mi novia es muy fan de la ciencia ficción, le gusta mucho Alien y seguramente le echaré. Pero también, gracias a Dios, me junta con una persona que en el momento en el que yo digo esto a mí, me dice, no, a mí tampoco, vamos a quitarlo. ¿Sabes? Es como, let's go. Entonces, Rafa, te recomiendo que ya que está entera te la veas en 2 días o en un día y la... Sí, eso es lo que voy a intentar. Lo que pasa es que eso es complicado porque es verdad que igual que tiene muchas cosas buenas mi compañera de vida, también tiene una cosa mala que es, a ella va a episodios y como máximo el otro día pude meterle dos capítulos de División Palermo. Yo cuando dije, vamos a un segundo, me dice sí, y yo lloré prácticamente. Digo yo, Dios, 2 seguidos, no me lo creo. Vale, pero también lo entiendo porque yo estoy acostumbrado y también en lo que vemos series y lo que vemos peli, estamos acostumbrados a mucho visionado. El otro día me hice yo un día de 4 pelis, ¿sabes? Y es como, eso es muy poca gente lo puede tolerar porque es como, mira, no, me voy a dar una vuelta. Entonces, yo eso lo hacía mucho antes y ya no lo hago porque no tengo la manera de hacerlo y lo agradezco muchísimo. Mi higiene mental lo ha agradecido muchísimo. Pues nada, chicos, Rafa, te queda 1 minuto o... No. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es como la mayor de los honores le cedo el testigo a Jesús, que por otra parte, Never Forget es la persona que me metió aquí, ¿vale? Es el culpable de que me tenga que aguantar, que eso es una cosa que nunca hay que olvidarse. Y un placer haber estado con todos y cada uno de vosotros. Y a los que nos ven y nos oyen, la próxima vez que me veáis y que me oigáis, pues estaré en Valencia, ciudad que no conozco nada y seguramente me apoyaré en el primer día que llegue, pero no pasa nada. Venga, buen placer, ¿vale? A todos. Hasta luego, Rafa. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya que despedimos a Rafa, voy a aprovechar para cambiar de tercio
y introducir lo que venimos a Perdón, hablar un hoy, segundito. que es hablar de Eddington, que, bueno, pues hoy nos adentramos en uno de los estrenos más comentados y polémicos del año. Está claro que no va a ser uno de los más vistos porque parece que la taquilla y Ari Aster no se llevan bien, pero bueno, hoy vamos a hablar de Eddington, la nueva película de Ari Aster, un director que ya nos sacudió con Hereditary y Midsommar, que nos sacudió también con Beau y Safred, pero no sé si nos sacudió de alguna manera, pero nos sacudió, evidentemente. Y que bueno, en esta ocasión nos propone un relato un poco más inquietante y más humano, ambientado en plena pandemia, y que evidentemente con su estilo siempre imprevisible y perturbador, nos mezcla esta mezcla de drama íntimo, terror psicológico, reflexión social, pues para darnos y ofrecernos una obra que va a dar mucho que hablar, o espero y deseo que dé mucho que hablar, y que hoy aquí pues vamos a intentar desgranar esos temas, esas claves que por lo que creemos que es una peli que merece la pena ver y sobre todo comentar. Por jerarquía y por antigüedad, John, tú que no has tenido todavía el honor de speech aquí en el último Coffin, te pregunto qué te ha parecido a ti en líneas generales esta Eddington de Ari Aster. Sucede algo interesante con Ari Aster, no siempre, pero cuando ocurre es como... Y tampoco ocurre también cuando como cinéfilos vemos una peli, yo salgo de verla y digo... Y pasa una hora y digo... Y pasan 2 y digo... Y pasan 3 y ya tenía que hacer la crítica en directo, ¿no? Entonces, hay como una cosa extraña que no pasa mucho, que es que mejora un poco en el recuerdo, aunque sea un recuerdo corto. Y entonces digo, claro, a ver, es una peli que es súper irregular, que es un batiburrillo, que es como muy mix, que habla de muchos temas, sobre todo del americano, de los diferentes movimientos, Black Matter, Lips, los canon, los alt-right, toda esta cosa, ¿no? De los conspiranoicos, los supremacistas, es decir, intenta abarcar en cuanto a envergadura en la película algo que es tan difícil como describir la sociedad actual norteamericana, pero no solo eso, sino que históricamente cómo describimos a América. Bueno, perdón, América no, a Estados Unidos, ¿no? Porque América son más estados. ¿Ves? Ya me ha venido la cosa americana de América, somos todo es América, todo Estados Unidos, Canadá también, México también, ¿no? Pero El mundo. fijaros, ¿no? Que hay como una cuestión, incluso a la hora de nombrarlo, que nosotros nos comportamos como estadounidenses, ¿no? Que hay mucho de eso en la peli también. Me indigna mucho, y perdona que te corte, que Estados Unidos precisamente se obsesione con ese tema de los nombres, ¿no? En plan, Sí. el Golfo de México, ¿por qué es México? Si eso está, cuando ellos se autodenominan América, ¿no? Es como, en fin. No, y cuando sobre todo la paradoja es que es un país que se construye en la suma de nacionalidades, es decir, su definición es esa, no es unos tipos que llevan ahí 4.000 años, ¿sabes? Entonces es como muy paradójico todo. Entonces, y ese tema también vuelve a una película que al final es interesante no solo por la construcción de un antihéroe, vamos a decir, sino porque casi de forma implacable entiendes de alguna manera cómo no vas a ser como Joaquin Phoenix si vives en Estados Unidos. No tú, sino encontraríamos a alguien, están tirando fuegos artificiales en la Comic Con. No sé si se oye de fondo. Se oye mucho, yo lo oigo muchísimo, están ahí a tope. Bueno, que eso, que es como... O sea, tiene algo bueno la peli que tiene un proceso identificativo, aunque sea una sátira a veces como muy desaforada, muy loca y muy estridente, de que tú de alguna manera entiendas otro sitio más de Estados Unidos. Que eso lo sabemos y lo hemos visto en 20.000 millones de películas. Sabemos, creemos conocer lo norteamericano, lo estadounidense, pero hay algo de la peli que sí que extiende un poquito más, ¿no? No sé cómo explicarlo. Cuando estamos viendo aquí, ¿no? El personaje de Gerald Butler, de Emma Stone, ¿no? Esa particularidad del medio oeste, de los redneck, de esos sitios que no son sitios, de esos sitios donde las personas son más personajes que personas, ¿no? Son como microcosmos, ¿no? En claro, sí mismo, ¿no? Aquí podríamos hablar en España del extrarradio o de la gente de pueblo, ¿no? Pero claro, todo no es lo mismo, pero al final sí tenemos una referencia de que en un extrarradio pueden suceder cierto tipo de cosas, en un pueblo también. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Es un gran mosaico, un gran muestrario de hacia dónde deriva lo social en cuanto a volvernos dementes, a volvernos paranoicos, algo que es estrictamente como muy
estadounidense también, ¿no? Lo de no tanto la paranoia de me van a atacar, pero sí, ¿cómo deciros? Verse uno inmiscuido en toda esa locura, que es una locura que no lo parece, pero que al final, y como muta la película, vemos que es, ¿no? Es decir, joder, esto parece una sátira, una comedia, un pequeño drama sobre la familia y vira a un thriller casi, ¿no? A esa hechura, ¿no? A ese respira ahí, ¿no? Y dices, joder, claro. Entonces, vamos a decir, el veredicto sobre Ari Aster, ¿cómo no va a ser como es? Si él mismo es como muy Joaquin Phoenix en sí haciendo cine también, ¿no? De esa estridencia, pero de esa pulcritud por momentos, pero de ese amor, vamos a decir, por intentar filmar bien, que es como muy norteamericano, ¿no? Esta cosa de lo académico y de encuadrar en un lugar y de, no nos engañemos, intentar ser autor en un lugar tan difícil para ser autor. O sea, difícil quiero decir que yo considero que en Europa es un poquito más, la línea es un poco más flexible a la hora de hacer. Orgánico, ¿no? De ser un autor. Y en Estados Unidos es o triunfas o recaudas o no sé qué, y ya después hablamos de, o sea, primero en la cabeza tienen eso, ¿no? Tienen ese objetivo, que también está de alguna manera en la película por esta lucha de estos dos puestos líderes de opinión, el alcalde y el sheriff, ¿no? De intentar no solo ser lo que son como arquetipos sociales, sino, vamos a decir, entender el poder a través de, vamos a decir, de alguna manera un poco gente miserable, ¿no? ¿No? Que tampoco es que sean ahí súper chungos, pero que tienen, pues eso, como todos, ¿no? Eso cuando hay un vacío de poder y no hay líderes que tomen... No hay una guía, ¿no? Es una película que habla sobre eso. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos tiene que guiar? ¿Qué es la guía? ¿Cuál es la guía? O sea, esta cosa tan americana, lo bueno, lo malo, lo moral. ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es la autopista que debemos coger? O sea, es que no hay autopista. Es como te la tienes que crear tú. O sea, el engaño es ese, ¿no? De que creamos que sí hay autopistas y puentes y vías y comunicación. Al final está todo crispado, ¿no? Está todo enfrentado. Entonces, si vas a hacer una autopista, metafóricamente, va a venir un hijo de puta y te va a poner una valla, ¿sabes? Es decir, antes de que pase nada, antes de que emitas juicio, valores, diálogo, va a haber alguien que está en contra, que es como muy norteamericano eso también, ¿no? Antes que nada, no. O antes que nada, fobia. O antes que nada, pues eso, racismo, xenofobia, bueno, todo lo que se trufa un poco o lo que se desprende, ¿no? Del halo que tiene la peli, ya desde el principio, que vemos a este tipo que es un patán, ¿no? Con los policías, ¿no? Que no se pone la mascarilla. Y dices, pero vamos a ver. Más allá de todo, hay algo como muy chulo en lo estadounidense que no quieren ser conscientes del resto del mundo. Y solo son conscientes del mundo cuando atacas mi propiedad privada, entonces tengo una pistola, entonces utilizo la violencia, entonces soy beligerante. Es decir, no quieren saber nada del mundo hasta que la confrontación es inevitable. Y ya os digo, una confrontación que será el vecino que te llama a la puerta, ¿no? Hay una sensación también muy en la peli de eso, ¿no? De una leve paranoia sobre los espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando él entra en la fiesta y todo esto, es exactamente eso, y es un espacio abierto, que dice, joder, no es una propiedad privada al uso, aunque lo sea, ¿no? Es decir, una fiesta, tal. Y siempre hay como un eco de que continuamente los personajes, consciente o inconscientemente, están atacando a los otros, aunque lo hagan o no lo hagan, ¿no? Entonces creo que ahí enlaza muy bien una crónica norteamericana muy chula, ¿no? Que de forma general entendamos a unos personajes que están abocados, o sea, no es que están abocados, ya están en el abismo desde cuando empieza la peli. Pero tú vas descubriendo que no lo saben y que cuando se dan cuenta o se van transfigurando, vamos a decir, a lo largo de la peli, no les queda otra opción casi que hacer lo que hacen. Es decir, por eso sigo yo personalmente con el personaje de Joaquin Phoenix, aunque es estridente lo que hace, ¿no? En esa segunda mitad de la peli. No sé si se puede hablar con spoiler o no. Bueno, si ¿no? Lo veis totalmente necesario para vuestra exposición, soltarlo, no hay problema. Pero y eso, no, una peli como muy, después de Boys Afraid, que a mí me causó decepción, no porque no tenga grandes ideas que las tiene, sino por digamos, esto que decíamos antes también, las ejecuciones,
cada vez más hay en el cine moderno muy buenas ideas, pero muy malas ejecuciones y finalizaciones y cierres. Y en Beau Isla Fred para mí ocurría eso, y aquí creo que está más, aunque es muy irregular la peli, está como más, tiene más equilibrio. Creo que sabe mejor lo que quiere contar aquí que en la anterior, que era un poco más meter a la piscina y comprarme la idea, ¿no? No sé. O al final ocurría esta cosa también de la parafilia materno-filial, que también está aquí, o sea, muy claro, pero de otra manera configurado en otro sitio, ¿no? Está como colocado en otro sitio. Y bien, en general bien. Lo que pasa es que eso es una peli que pide de uno, que no es para todo el mundo, que eso está genial, y una peli que yo considero, ¿no? De todo lo que he hablado con gente, que os gusta mucho o no gusta nada. O sea, no gusta mucho. Que os gusta, ya cada uno decidirá dónde, o nada de nada, ¿no? Andrés, ¿tú qué valoración general haces sobre la película? Bueno, la película me parece absolutamente fantástica. También me lo pareció. De hecho, me parecen fantásticas las 4 películas de Ari Aster, y cada vez que he visto una, la primera que vi fue Midsommar. Y dije, esto me dejó a cuadros. La vi muy tarde, la vi desprevenido totalmente y me dejó absolutamente descolocado. Entonces fui corriendo a ver Hereditary. Me gusta mucho, me gusta más Midsommar. Y ahí hay un corte de estilo, creo que cambia su registro. Ha hecho 2 películas que podrías englobar en un género más o menos, entonces coge y sale con Beau Isla Fred, que es una película muy desconcertante. Como ha dicho John, es una película de la que uno sale un poco en blanco, diciendo qué clase de tanque del siglo XX me ha pasado por encima. Pero eso le pasa también a esta película, porque Ari Aster hace una cosa que hace también Quentin Tarantino, que es no estructura sus películas al estilo académico. No es un autor de 3 actos de inicio, nudo y desenlace. Podríamos decir que es como un remezclador, ¿no? De imágenes. Es un autor que tiene una estructura, cada película tiene su estructura propia, tiene sus actos. Esta película yo diría que tiene 5 grandes actos, Beau Isla Fred tiene 4 grandes actos y una coda final. Con Quentin Tarantino pasa igual. Cuando uno está mirando una película de Quentin Tarantino por primera vez, a mitad de película no sabe si está acabando, no sabe si todavía no ha terminado de arrancar, no sabe en qué punto está. Cuando te estás viendo En busca del arca perdida, cuando estás viendo casi cualquier película, si sabes si acaba de empezar, si vamos por la mitad o si está acabando. Con las películas de Ari Aster me gusta mucho precisamente lo que tiene de parecido con las de Tarantino, que hace de la estructura lo que él quiere. Cuando muchas veces pedimos a los autores que innoven, que hagan cosas a su manera, luego de repente te llega un tío que te hace una estructura académica, no académica, y sale el público muy desconcertado. Bueno, pues eso es una parte de lo que busca. De hecho, esa desorientación que consigue en esta película es muy orgánica, porque esta película de lo que habla precisamente es la desorientación. No creo, como ha dicho John, que sí es verdad que obviamente Ari Aster es un autor norteamericano, estadounidense. Verdad que dicen siempre, se le viene a uno a la cabeza lo de americano, eso de América es una cosa muy épica de los años 50 y 60 de la contracultura, empezaron a llamarle América y eso vendió mucho y han terminado por llamarlo así, de alguna manera han comprado esa épica. Pero es un director estadounidense y obviamente habla de lo que tiene en casa, pero nosotros somos colonizados culturales de Estados Unidos, con lo cual todo lo que se hable de Estados Unidos está hablando de nosotros. Es una cultura liberal, capitalista, occidental, racionalista, tiene todos los rasgos de la cultura estadounidense. Somos colonizados culturales, ya no somos tan españoles, ya no somos tan españoles como generadores de cultura, como estadounidenses, como herederos de una cultura. Y de eso habla precisamente la película, de problemas que todos podemos reconocer. Empieza la película y ves a Joaquín Phoenix que no se pone la mascarilla y le llega uno y dice, oye, tú, la mascarilla. Y Joaquín Phoenix le dice, pero si tú la llevas por debajo de la nariz. O sea, tú no le tienes miedo tampoco al virus. O sea, eso es una pura convención social y esto en la película lo establece directamente. Luego vemos cómo la mascarilla, que a muchos puede ofender que Joaquín Phoenix no la lleve o no la quiera llevar, pero cuando vemos a los personajes como el alcalde en su vida privada grabándose un vídeo con su ayudante, lo vemos sin mascarilla también. Solo se pone la mascarilla cuando va a grabar el vídeo. Eso no ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en todo Occidente. Entonces, Ari Aster creo que está hablando de una desorientación y de una descomposición
de la vida de la sociedad moderna, que no creo que esté acotada a los Estados Unidos, creo que llega a todos aquellos que estamos colonizados culturalmente por Estados Unidos. Creo que es una película que habla mucho precisamente de la vida moderna, de cómo la modernidad nos hace pedazos. También lo hacen. Cada una de las 4 películas de Ari Aster coge una faceta de esa milonga moderna que estamos obligados a comer. Se nos dice que es que la compras democráticamente, pero no estás obligado, sino la democracia te pasa por encima, te dice cosas, te llama cosas, te dice negacionista, le dices dame datos y te dice no, eres un negacionista, no necesitas datos, necesitas acatar las cosas. Y eso es lo que dice Ari Aster muchas veces. ¿Qué pasa? Que cuando el protagonista le pasa lo que a tantas personas, cuando pierde el apego, cuando pierde la confianza hacia los emisores de leyes, cuando pierde la confianza, empieza a comprar todo tipo de teorías. Todas tienen en su timeline, lo dije en mi vídeo y en mi análisis, y es que creo que tienen en su timeline todas aquellas pequeñas teorías de la conspiración. Hay algunas que son más creíbles que otras. Una conspiración solamente necesitas a 2 poderosos hablando fuera de cámara. Eso es una conspiración. Y las hay a miles que son reales. Luego hay otras que son más locas y todas ellas tienen para nuestro protagonista y para tantos otros el mismo espacio en su cerebro, porque hemos transferido nuestro cerebro a una pantalla de teléfono móvil. Entonces pues a un timeline que te da ahora los reptilianos, ahora esto, ahora lo otro, ahora las chemtrails. Todo para él es importante, todo tiene la misma importancia, y eso precisamente está hablando de esa desorientación que uno sufre cuando está viendo la película y que te deja totalmente a cuadros cuando lleva media película y de repente cambia totalmente el género. Creo que esa desorientación la ha clavado orgánicamente en la película, o sea, la forma ha conseguido establecer exactamente lo que el contenido quiere. Esos son muy pocos autores los que son capaces de hacer algo así. Kubrick era capaz de algo así. Spielberg cuando quiere es capaz de algo así, pero para que no siempre quiere, porque Spielberg lo que hace es siempre tener la narración más fluida posible, y eso hay veces que no le viene bien a la historia, pero creo que Ari Aster es uno de los mejores directores a la hora de establecer una forma que habla precisamente de su contenido. En esta película, además, cuando habla de cómo la vida moderna le pasa a uno por encima, lo desorienta, lo deja siempre obsoleto, la noticia nueva que todo el mundo ya da por hecha, tú a lo mejor si has estado media hora lejos de tu teléfono no la tienes, eso lo vemos perfectamente cuando de repente todo el pueblo está ya pensando en el siguiente paso. Lo de la pandemia ya es agua pasada. Ahora estamos en el Black Lives Matter, en el George Floyd, y el protagonista no lo sabe. Eso es de lo que habla esta película, y además habla de una manera muy, muy, muy fatalista, en el sentido de que si yo hago televisión y yo hago televisión, soy operador de cámara y estoy continuamente metido en informativos. La gente que hace informativos ve informativos continuamente y yo no veo nunca informativos. Entonces veo la polarización absoluta, veo casi todo gente de progresistas, gente de izquierda, algunos de derechas muy militantes, y en ellos siempre se están tirando puyazos y diciendo esto y aquello. Son puyazos más bien amistosos, no he visto nunca una cosa que llegue a las manos de esa manera, pero son perdón, un momentito, ¿me estáis viendo? Sí. Es que, vale, perdón, que me ha entrado una notificación, disculpadme. He perdido un poco el hilo. Esa polarización, precisamente es de lo que habla la película también, es una manera de desorientarte. Además es la manera de desorientarte que tiene el poder, tal y como lo establece Ari Aster en esta película. Creo que hace un diagnóstico súper certero, muy valiente, porque tenemos por un lado en el pueblo Edenton, que es un pueblo aislado en mitad de Nuevo México, es un pueblo, un entorno desértico, gente que tiene un pueblo normal y corriente. Entonces lo que vemos empieza la película con que una Big Tech quiere convertir eso en un huerto, quiere convertirlo en una fábrica de dólares, en una fábrica de datos, en una fábrica de kilobytes por minuto, ¿no? En un huerto solar también lo quiere convertir todo eso, utilizando la
los terrenos indios, ¿no? que son los grandes perdedores de toda esta historia. También ahí habla también Ari Aster, como siempre, de la vida moderna, como la vida moderna, el hombre blanco llega y arrasa con la tradición, con lo telúrico, con aquello que debería estar escrito en piedra, con esas sabidurías antiguas que deberíamos haber heredado y que hemos olvidado y no hemos cambiado por un teléfono móvil y un Tinder y 4 gilipolleces. Y de eso es lo que está hablando. Habla a través de 2 figuras. La figura del policía, del sheriff, que es Joaquín Phoenix, que es el que de alguna manera no quiere que las cosas cambien, quiere seguir manteniendo su pueblo tal y como ha sido siempre, no es especialmente comprador de todas las teorías o de todos los peajes del globalismo, mientras que luego tenemos al otro lado, tenemos a un alcalde que es el motor de cómo va a entrar el globalismo y cómo va a entrar el progreso y cómo va a entrar todo en el pueblo, un pueblo que en principio no quiere cambiar porque tiene una vida apacible, normal, y que el alcalde sí quiere convertir en un huerto. Y ahí está el choque de los 2 personajes. La broma siniestra de Ari Aster es mostrarnos que en realidad ambos son herramientas del poder, ambos son herramientas del conflicto para que estemos desorientados, para que estemos perdidos en un conflicto. Y en ese conflicto, cuando las cosas se ponen feas, si la cosa se va de madre y no va como debería, pues mandas a un grupo de antisistemas a hacer lo que quiere el sistema. Y eso me parece absolutamente brillante. No sé cómo han permitido a este hombre hacer esta película. Imagino que será porque simplemente pues saben que no va a hacer dinero. Si este tío fuera a hacer dinero, empezar a hacer dinero, probablemente tendría muchos más problemas para hacer su película. Creo que es asombroso ver esta película en salas, encontrarte con esto en una sociedad en la que el emisor de cine es básicamente una compañía telefónica que te vende Netflix por un año de suscripción si te compras su teléfono, y que ya no hay disidencia. Antes había una serie B, unos canales concretos de cine donde tú podías hacer tu película independiente. Ya no existen esos canales. Y hablabas antes de que el autor en el cine americano es muy difícil y que en el cine europeo todavía. Yo creo que es al revés. En el cine europeo está absolutamente intervenido por el político, mientras que el americano, como demuestra Ari Aster, todavía más puedes bien encontrarte películas antisistema, ¿sabes? Me refería más bien, entonces, por apuntar rápido, me refería más bien a que la voz del autor en lo europeo todavía puede hacer según qué cosas con 1 millón de euros. Pero un autor norteamericano lo puede hacer. Tenemos a Anora, que se ha hecho con 6. Sí, bueno, puede hacer según qué cosas con 1 millón de euros, pero hay cosas que no puede está decir. supeditado. Eso seguro, ¿sabes? Claro. Porque el que paga el dinero es el político. Sí. Entonces ahí puede hacer según qué cosas con 1 millón de euros, pero seguro que lo que ha hecho Ari Aster en Europa es absolutamente incomprensible. Ya lo es casi del todo en Estados Unidos, de todos modos. Han puesto normativas también muy globalistas solamente para poder figurar en lo premiable, pero lo de Ari Aster es absolutamente asombroso lo que ha hecho. Ahí coincidimos. Es una autora a celebrar precisamente porque, sí, totalmente, es una autora a celebrar precisamente porque hace lo que nadie puede hacer, y realmente me ha hecho sentir la sensación de decir, pero ¿cómo le han dejado rodar esto? ¿Cómo se sienta uno siquiera a escribir ciertas secuencias que luego es obvio que cualquier otro autor habría dicho, esto me lo tiran en la primera lectura con el productor, me lo tiran. Y sin embargo, ha aguantado. Cuando está el chaval explicándole a sus padres por qué razón son unos blancos privilegiados, y le dice el padre, pero si tú eres blanco. O sea, eso es absolutamente asombroso. Eso que todos pensamos en algún momento cuando se va de madre las situaciones, porque todos podemos entender que hay cosas que nos gustan y cosas que no, pero hay cosas que el sistema te obliga a acatar que son absolutas locuras. Y esta es una de ellas, y en esa película lo dice tan tranquilamente Ari Aster, con un plano estático, le dice el padre, pero si tú eres blanco, hijo. Creo que es una experiencia cinematográfica absolutamente inesperada. Ni siquiera siendo Ari Aster esperaba que pudiera llegar a estos extremos. Creo que ha hecho una película asombrosa, una película importante, si no en dinero, puesto que obviamente no es una película que haga dinero. También le pasaba, y no quiero establecer tampoco comparaciones muy aventuradas,
Pero a Scorsese las Majors le producían sus primeras películas sabiendo que no iba a hacer dinero, porque las Majors, por mucho que sean monstruos del dólar, que lo son, por supuesto, son la máquina capitalista por excelencia, siempre han tenido ese prurito de decir, vamos a producir a la gente de talento, aunque no nos haga dólares, de cine independiente. aunque no nos haga dólares, pero sí que hagan cosas interesantes, ¿vale? Que las hagamos nosotros y no la competencia. Creo que Ari Aster es uno de esos directores que es importante a pesar de no hacer un duro, y eso hay que celebrarlo. Es una suerte que por lo menos A24 intente o esté apostando por un mensaje y una voz diferente, aunque parece que su línea también es un poquito más comercial, pero el darle ese sentido a esta capacidad para encontrarnos este tipo de películas es de muy agradecer. Jesús, que te he dejado para el final. Tu turno. ¿Qué valoración haces sobre esta Eddington de Ari Aster? Bueno, me quedan pocos argumentos ya que no hayan comentado. Es lo malo de ser último, pero tú tienes ventaja porque has hecho más programas. Sí, ya he hecho. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos ángulos, hay muchos ángulos todavía. Es una película que hace 1000 ángulos. Muchas cosas muy interesantes que habéis comentado, que yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, Ari Aster también es un director a celebrar. Me parece que es una persona que aborda todas sus películas desde un nihilismo, aunque las dos primeras quizás es una temática mucho más centrada en el ámbito familiar, en las relaciones familiares, ¿no? Un poquito desenmascara un poquito las relaciones tóxicas en la pareja, en Midsommar y demás. Y de repente veo a Isafred cogió a todo el mundo por sorpresa, porque el tío afronta una película que casi se psicoanaliza a sí mismo y dejó a todo el mundo sin nada a lo que asirse, porque dices, tú, ¿cómo analizo yo lo que acabo de ver? Y con Eddington se ha atrevido a hacer una película política. Realmente ha hecho una película política, pero que es muy difícil agarrarse a ella desde la moralidad, porque de repente, ¿con quién empatizas, no? O con quién te... La película entra de repente en unos derroteros en los que es muy difícil decir, bueno, pero esta locura en realidad que como han dicho, ¿no? La narrativa es una narrativa en la que el espectador se queda un poco desnudo, ¿no? ante ella. Un poquito complicado, pero ha hecho una película política. Ha hecho una película política sobre la imposibilidad de que esto se sostenga durante más tiempo. Nuestra realidad ahora mismo va a colapsar. Y utiliza el western, ¿no? Se ha comentado el tema del western, porque es el género por excelencia para hablar de un poquito de la historia de los Estados Unidos, del capital, de la violencia, que son un poquito los dos pilares fundamentales, y a mí me ha encantado que lo utilice para hablar de algo que no parece un western. Cuando una vez lo ves, no parece un western. Está la figura como habéis comentado también, de la ley, ¿no? Que es este sheriff, y de la política, que es el alcalde, y cómo estas dos ramas que deberían ir de la mano, que deberían funcionar codo con codo, tú una vez entras en el pueblo ya ves que ahí eso no funciona, que eso está abocado al fracaso, que eso ahí hay un momento en el que va a acabar mal. Va a acabar mal a través de la violencia, que además acaba de la peor manera posible. También hay un halo de narrativa determinista, ¿no? Como el principio ese loco que entra, el vagabundo que entra ya tosiendo, y dices, tú estás portando la enfermedad, va a llegar el mal a este pueblo. Pero es que ese pueblo ya está... tú, ¿no? Claro. Sí, es un poco como mete esa pincelada, ¿no? de como cuento mítico, que esto va... Y además, en cuanto pasa, es que el primer plano de la película pasa este mendigo y lo que se ve detrás es el cartel del centro de datos que van a construir, y el último plano de la película es el centro de datos construido, ¿no? Es como todo lo que ha pasado, en realidad... No sirve de nada, ¿no? Son marionetas los personajes. Ha sido un trámite, sí, ha sido una comedia. Es decir, el progreso es como... El progreso es tan entidad, claro, que al final devora todo. Prevalece el progreso, digamos, en el peor de los sentidos, ¿no? Demoníaco casi, de que ya estaba desde el principio anclado a un sitio que no le quedaba otra, ¿no? O sea, es que, claro, es un destino súper trágico, porque dices... Además es súper valiente, porque al final se ve del pueblo, y coronado por el pueblo, donde antes veías un paisaje agreste, un paisaje silencioso, si quieres. Ahora lo que ves es los molinitos eólicos, todo, o sea, todo el paisaje que antes al principio podías pensar, esto es la metáfora de lo que vamos a ver a continuación, la metáfora del vacío de los personajes, lo que tú quieras. Es un paisaje rico, y de repente se convierte en un huerto de dólares, de kilovatios. Es acojonante. Y que al final el progreso, la ecología,
los molinos estos, al final requiere, digamos, de un gasto de energía y de una destrucción, ¿no? Del medio ambiente que ya estaba, que es una paradoja, ¿no? Y dices, coño, esto es ecología, pero luego no, porque te cargas, digamos, ahí negocio, el sitio, ¿no? Es como es ecológico. ¿Cómo es un negocio ecológico, ¿no? Como es ecología y negocio se pueden dar de la mano, ¿no? Está bien, ¿no? Claro. Pero de hecho, claro, todo eso de que depende, esa, digamos, lo que vende el centro de datos al principio, ese paraíso ecológico, en realidad es un sostén para que la gente siga alimentándose de su timeline y de su teléfono móvil. Nadie está hablando, nadie está pensando en las playas de Haití. No. Estamos aquí hablando de lo que estamos hablando. Y para que todo eso siga en funcionamiento necesitamos un idiota que ponga su casa y la convierta en un huerto. Y eso es de lo que habla la película. Es así de crudo. Es una maquinaria que lo engulle todo. Y bueno, es verdad que la secuencia de los Antifa, por ejemplo, que es maravillosa, como de repente la película ahí yo creo que además tiene se rompe de alguna manera, ¿no? Esa enajenación en la que están entrando los personajes ya de repente toma parte de la narrativa también y te planta esa secuencia del avión y dices tú, bueno, pero ya esto como me lo tomo yo, ya aquí no me puedo yo. Esto de dónde sale, ¿no? Este grupo. Y a partir de hecho tengo una teoría vista una segunda vez. Es obvio que el director Ari Aster está jugando ahí a dos bandos. Por un lado puedes leer la película y el final como pues literalmente, y por otro lado puede ser porque el personaje justo antes de que ya aparezca el avión y ya se plantea el último acto, el personaje su vida ya se ha colapsado, su mujer se ha ido y él se ha metido un montón de pastillas para dormir y se las calza para adentro, y en ese sueño, en ese dormirse es cuando ocurre esto, de manera que podemos prescindir incluso de toda la aventura final y ir a la coda, al epílogo, y pensar que este hombre le colapsó el cerebro, estuvo a punto de morir y se quedó tetrapléjico por esa sobredosis, y todo lo anterior es una ensoñación de su cerebro. Juega ahí a lo que jugaba Boy Safred, que es a lo onírico, que es a lo imaginado, a lo imaginario. De hecho asombroso, porque cuando me quitó el sombrero. Cuando él llega a la casa y piensa que la mujer ha vuelto y de repente, y además que está rodado como si fuera una peli de terror, porque hay una secuencia, ¿no? En la que solo se ve la silueta, no vemos muy bien y de repente cambia, ¿no? El personaje. Sí, además el personaje muy centrado, muy Robert Eggers, por cierto. Eso me gustó mucho. Y luego es que todas las películas de Ari Aster es muy cruel con sus personajes. De hecho, con Joaquín Phoenix al final me parece excesivamente cruel, porque además es que el que la cuida es la suegra, que bueno, que la relación que tiene con ella es de pasotismo total, que la tiene ahí en casa porque no le queda otra. Me parece una peli fascinante. Es verdad que ha hecho muy poco dinero. No sé si para remontar un poco tendrá que hacer otra peli de terror, Ari Aster. Creo que es un género al que muchos directores vuelven cuando tienen un poco que hacer un éxito, ¿no? Como para cubrir un poco expectativas y demás. Pero me parece un director muy, muy guay de analizar, de ver las películas, de pensarlas, ¿no? Lo que decía al principio el compañero John, que son películas de las que tú sales y tú no tienes una opinión formada todavía a los 5 minutos de salir de la sala, tú tienes que procesar un poquito lo que has visto, tienes que pensarlo y demás, y eso siempre también choca un poco enfrentarse a ese tipo de películas porque exigen más y porque lo que estás viendo no es bonito, es decir, que te estén diciendo que tu mundo ahora mismo es una cosa que está a punto de colapsar, que la posverdad se está apoderando de las opiniones de la gente, que vivimos en un enfrentamiento constante con el de enfrente, que todo es un bando. La creación de no solo de noticias, sino de verdades, de historias. Sí. Es decir, al final lo que importa no es como hasta hace unos años, ¿no? Que tampoco es así, pero bueno, más o menos podíamos determinar que era más o menos, entre comillas, objetivo. Pero ahora si yo digo que la casa de Miguel se está quemando y os lo hago creer, la casa de Miguel se está quemando, punto, ¿no? Es decir, construyo esa historia a través de un esfuerzo, ¿no? La fuerza del relato, ¿no? Claro, no es solo ya la verdad, ser objetivo, sino que tú conformas un relato, ¿no? Y ahora no me ataques mi relato porque estás agrediéndome. Incluso te diría, Miguel, pero ¿no ves las llamas detrás de ti? Estás en contra de mí.
Claro, Claro, es que sería, es la pero polarización mira el a la que humo, llegamos mira el humo, con ¿no? este tipo de defensas y estos relatos. Es decir, Claro. al final ya no se trata de decir, de contar una verdad que está sucediendo, sino que de que estás tú o conmigo o contra mí. Y al final eso... Y que esto se traslada, es verdad que la película es muy norteamericana, pero esto se traslada a todo el mundo. Es universal, O exacto. sea, hemos visto, es que vi hace poco acerca de lo que estábamos diciendo en Twitter, una discusión con una persona que estaba aportando pruebas era una fotografía, ¿vale? Estaba... Lo de la guerra civil, ¿no? Sí, y se la estaban diciendo que era de un sitio y tal, y el... Grog, dime. Que esto está en el registro de fotos de Málaga, tal, no sé qué, que la ha encontrado la foto, la hizo este autor, tal, y la inteligencia artificial estaba llevando la contraria y había gente retuiteando a la inteligencia artificial porque le estaba dando la razón a ella. Es decir, la inteligencia artificial también tiene una vía, construyen un camino también para la inteligencia artificial cuando quieran, ¿no? Además Elon Musk, quiero decir. Hay que instruir un poco a la gente en que lo que están charlando no son inteligencias artificiales, ¿vale? Son programas que te alimentan a sí mismos y te ofrecen una respuesta que en un 95% tú quieres escuchar, ¿vale? Sí. Eso es ChatGPT, eso es Gemini, eso es todo esto que estamos escuchando. No son inteligencias enormemente humano, por cierto. Lo más humano que tienen las inteligencias. Sí, digo que lo más humano que tienen las inteligencias artificiales precisamente es que dicen lo que tú quieres oír. Eso es súper humano. Claro, es que o sea, son programas al fin y al cabo, que mucha gente lo está asumiendo como que son entidades que están ahí detrás, que están pensando, pensantes, pero que no, que al final esto se nutre de datos y a ti te ofrecen una respuesta lo que ellos consideran más certera a lo que tú estás preguntando, pero no hay nadie. Sí, la gente los trata como un oráculo. El oráculo, oye, bro, media en esta conversación. De todos modos, creo que un gran acierto y una gran intención de esta película es precisamente que no hablemos de la película, sino de la actualidad. Eso no es tan fácil de conseguir con una película de 2 horas y media, con un personaje que empieza a cometer errores y para tapar errores comete más errores y la cosa se va tanto de las manos que la película cuando acaba dices, no sé ni cómo empezó la película. Tengo que hacer memoria para saber dónde nos ha llevado la película. Y me parece que es el gran acierto de Ari Aster hacer que estemos hablando de la pura actualidad, incluso de proyecciones de futuro que pensamos que tememos por la incertidumbre que ofrecen, en vez de hablar de la propia película, que es lo que nos ha llamado aquí a hablar. Creo que es exactamente lo que quería Ari Aster, hacer la película para que hablemos de la actualidad, en vez de hacer la película perfecta para que hablemos para que luego tengamos el debate de la clase de ética, como podría ser pues precisamente lo que había en la sala vecina, el cautivo, ¿vale? Coger y hacer una película del sistema para que hablemos de lo que quiere el sistema, que hablemos de las obsesiones del sistema. Creo que es el gran acierto de Aster, hacer que hablemos de la actualidad en vez de hablar de su película. John, te pregunto, en esta segunda ronda, has dicho o hemos comentado más o menos que solo A24, por así decirlo, podría hacer una película o dar luz a una película así, de este tipo. Que el que no tenga éxito es realmente un acierto de esta película o es una lástima que esta película no sea masiva. Yo diría que no es relevante, quiero decir. Yo diría que es vocacional, perdóname, me meto ahí, creo que es vocacional de esta película, perdona, la pregunta no iba para mí, perdón. No, que creo que al final no es relevante en el sentido de que la propia naturaleza de la película afirma un carácter de la propia película. Y a mí, claro, como esto no se puede hablar como de forma general, pero a mí me parece que ese es el valor, ¿no? Que se sigan haciendo películas, por así decirlo, aunque no es 100% esto, pero que sean libres. Que diga este tipo, quiero hacer esto así, de esta manera, con estos temas y de esta forma. Entonces, creo que es bastante difícil que hoy en día un cineasta tenga cierta... ¿cómo decir? Cierto campo para la libertad. No que tenga libertad, que eso es una cosa, sino que tenga el campo para ejecutarlo. Y que no tenga miedo a eso, ¿no? Porque también al final yo creo que los peores censores somos nosotros mismos, o en el sentido de un director o un creador. Cuando tú dices, no, esto mejor no, o esto lo quito, ya estás negándote al espíritu indomable propio de la propia creación. De que si quieres, quiero decir, deberíamos pensar más, quiero una nave espacial que llegue a la Luna.
debería pensar más eso, escribirlo en un guión si quiero, que en no tengo dinero para hacer eso. Entonces, si ya te estás poniendo cepos en las piernas, nunca vas a poder pensar en grande. En grande digo, como lo comentaba el compi, ¿no? De que Aster no tiene miedo a ser grande porque lo piensa en grande. Que es algo que también no ocurre mucho en lo moderno, ¿no? Son muchas veces los directores y directoras satisfactorios, ¿no? Con lo suyo, con lo que hacen, con quien les promociona o quien les, digamos, les mecena, ¿no? Les da el dinero. Y entonces hay una cosa como también muy interesante de un tipo que en el fondo es muy mental, porque todas las películas suyas yo creo que se basan mucho en un estadio, en un espectro muy mental de las cosas, muy cerebral o muy de dimensión mental, mejor dicho. Y es curioso cómo desde ese sitio tan, no quiero decir íntimo, pero sí tan chiquitito, abarca algo tan universal, tan social, tan relevante, importante. Entonces, como muy curioso, ¿no? Porque sus obsesiones son muy mentales. Muy introspectivo, es un tío introspectivo, pero hace un cine muy accesible en cuanto a que genera situaciones límite, con una facilidad increíble. Hace películas cuando quiere, te hace una película de género y te deja pegado al asiento con la facilidad de un maestro. Y eso lo hace desde la... Tal vez no hay otra manera de hacerlo, porque cuando ves a un verdadero maestro, a un Kubrick, todos ellos en realidad están hablando desde la introspección. Claro. Lo que pasa es que no lo parece fácil, porque es muy fácil disfrutar de algo así, pero no lo es. Es muy difícil enmarcar, nunca mejor dicho, lo profundo de tu corazón, ¿no? Que suena muy cursi, pero para que me entendáis, ¿no? Lo indómito que uno tiene dentro, ponerlo ahí, encuadrarlo y que tenga cierto sentido narrativo y que tenga una pegada también, un ritmo, es muy difícil. Entonces, eso lo hace muy poco. Sí, Ari Aster, sí. Eso, creo que es un tío muy sincero. Es un tío sincero. Creo que por eso precisamente me gusta mucho lo que hace, porque hay mucho nihilismo. Antes has hablado de que es un director nihilista o que hay mucho nihilismo, que está narrado desde el nihilismo. Yo creo que no. Puede parecerlo, pero en realidad, si fuera un nihilista, este tío diría, vamos a hacer un taquillazo y me voy a cubrir de dólares. ¿Para qué? Y sin embargo, está aquí haciendo de Scrooge, haciendo de Pepito Grillo, contándonos la verdad de su corazón, la verdad de su tensión narrativa, para contarnos lo que no queremos oír, lo que no queremos ver sobre él y sobre nosotros mismos. Eso es muy valioso. Creo que este director, además, esta película que habla del ego, de cómo el ego, cuando tú te conviertes en un timeline, lo diré, cuando la realidad se ha descompuesto, de repente todo lo que queda de ti es el ego, y vemos como el ego de nuestro protagonista, por mucho que le compramos, porque no es un mal tipo, porque cuando se enfrenta al poder, se enfrenta a un tío que tiene un póster que es 7 veces más grande que él, y eso hace que compres al personaje. Sí. Y luego contra todos y todas las convenciones sociales y todos los mandatos sanitarios, coge y se mete en un supermercado sin mascarilla y al tío que han echado de allí pues le da una cesta de comida y dice, toma, para ti. Eso hace que compres al personaje. No es una mala persona, no es un mal tipo, pero en un mundo que se está descomponiendo, en un mundo que se ha convertido en un chiste, en un meme, en un timeline, es imposible acertar. Y cuando todo eso se ha descompuesto, lo único que te queda es lo que queda cuando tú te ves en una pantalla es el ego. Y esas pantallas que te están continuamente grabando tus errores, haciéndolos eternos, nunca están ahí para grabar tus aciertos, están para grabar tus errores. Y si no eres tú mismo el que está dándole al publicar, cagándola para siempre, es algún otro idiota que te está grabando. Aster es todo eso. Me parece un tío asombroso. Antes has dicho algo que me ha parecido interesante, lo de vocacional, Andrés, que en Ari Aster, eso al final, solo encontrando el apoyo de otros locos como A24 podía ser posible. Pero ¿a qué querías referirte con ese tema vocacional que refleja el director? Que sus ideas... Porque es obvio que no quiere hacer dinero. Solo en una línea a lo personal, ¿no? Aunque no haya éxito... Que es un director que le importa hacer una película, no hacer dinero, ¿no?
básicamente. Sí, o sea, esta película, sus dos primeras películas son películas que uno ve, que puede sentarse, que puede satisfacer al gran público. Son dos películas que se pueden ajustar a un género y de manera que tú dices a alguien, voy a ver una película de terror. ¿Qué película me recomiendas? Le puedes decir, vete a ver Hereditary y no se va a sentir decepcionado. O Midsommar, las va a pasar canutas viendo la película. Te va a decir, oye, la película es un poco rara, pero las he pasado canutas. Luego ha entrado en un registro en Boys Afraid y en esta película que son más difíciles, más personales. Necesitan, como habéis dicho, creo que todos, en realidad, es más exigente. Necesita que tú hagas tu trabajo. Hay un trabajo de la pantalla, te está diciendo cosas, pero tú también estás dialogando con la pantalla. Entonces, si bien en las dos primeras películas de este tipo, pues sí puedes ver un tipo que quiere deslumbrar, quiere llamar la atención y decirle a la gente, a los productores, al público, aquí estoy y esto es lo que sé hacer. Pero las dos últimas películas creo que son vocacionalmente minoritarias, son dos películas que no están buscando al público, que están de alguna manera rechazando al gran público, diciéndole, tú vienes aquí a ver a lo mejor un western, no vas a ver eso, amigo. Si quieres ir a ver de Alien Earth, vete a ver Alien Earth. No, yo no te voy a dar eso. Creo que por eso he dicho que es un tipo vocacional, porque realmente no está buscando al gran público ni muchísimo menos. Jesús, ¿tú crees que esta película va a ganar o gana con el hecho de que se quede en eso, un nicho mucho más de culto, más autor, que no va a llegar quizá a un mensaje masivo, pero que está ahí reside parte del éxito de esta peli? Es que quién sabe, tío, porque el tiempo ahí juega malas pasadas, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, el Joker, el fenómeno que fue el Joker, y mira lo que le pasó a la secuela. Es que es muy difícil, ¿no? Saber, yo creo que esto la recibirá cada uno como buenamente pueda. Puede ser una película que en el futuro envejezca muy mal, pero yo creo que ha sabido definir muy bien un momento muy concreto de la actualidad y que eso luego puede tener valor con el tiempo. Quiero decir, puede la gente descubrir la película y decir, joder, tío, es que ha plasmado este momento de paranoia absoluta con la pandemia, con 1000 eventos sociales, con todo el tema de la informática y los datos y demás. Ese momento la marca también que pues una película que se convierta en el futuro de culto. Entonces, decir ahora, bueno, no sé si le habrá venido bien o mal. Siempre es bueno que esta película la vea cuanta más gente mejor, ¿no? A mí siempre te da la sensación de... Me acuerdo cuando vi Babylon, que no le gustó a nadie, la de Damien Chazelle. ¿Cómo que no le gusta a nadie? ¿Quién dice que no? Que lo mato. Que mierda de película tal. Y de repente, al cine no fue a verla nadie. Y después cuando la estrenaron en plataforma, un montonazo de gente como que la volvió a descubrir. Y dijo, tío, me la he perdido, tío, no hizo nada. No... Entonces da un poquito de cosa cuando las películas no dan el do de pecho en taquilla, pero eso es muy engañoso. Yo creo que es que el éxito ahora mismo es muy relativo. Y menos hoy. Estaba leyendo que a pesar de haber recaudado poco, para Warner no iba a ser un fracaso en taquilla. Quiero decir que como estaba muy bien la compañía este año y tal, podía mitigarlo de alguna manera. Pero bueno, al final es un poco el público con el tiempo y eso lo que le dará valor o no. Lo mismo se Yo creo que yo me mojaría y diría que sí que la película va a aguantar muy bien el paso del tiempo por dos razones. Ari Aster depura mucho su guión, depura mucho lo que está contando, de manera que no se ajusta a modas. Lo que está contando Ari Aster sería igualmente relevante hace 30 años, imposible por tantas cuestiones, sobre todo de niveles de tono. Pero lo que está hablando Ari Aster son asuntos que atañen al ser humano ahora, hace 20 años, y si todavía asistimos dentro de 20 años, pues también. Y creo que no somos todos ya teléfonos móviles, pero además Ari Aster rueda de una manera muy depurada, no se ajusta a las modas, se ajusta a las modas perfectamente. Pues la serie que acabo de ver, Alien Earth, es una película que se ajusta a las modas, o sea, es una serie que se ajusta a las modas visuales del momento, de manera que yo la he visto ya vieja. La he visto vieja, ya la he visto con la caspita de lo que dentro de 2 meses está superado ya. Y Ari Aster no juega nunca esa liga, sobre todo desde Midsommar. Midsommar es una película que habría firmado, vamos a ponernos un poco estupendos, es una película rodada muy a la manera en la que Kubrick rueda las cosas, un rodaje pulcro, una fotografía límpida,
Sí, a nivel y eso ayuda mucho a que la película no envejezca, ¿vale? No se ajusta a las modas actuales, a los ratios de planos por minuto actuales, ni al estilo fotográfico actual. La fotografía de la película es muy especial y todo eso creo que juega a favor de obra en cuanto a que la película no perdura. Yo creo que la película no va a envejecer nada más. En el apartado técnico, hablando de la fotografía, por ejemplo, y de Darius Khondji, que creo que la fotografía también y acompaña mucho la narrativa de esta película en eso, ¿no? En lo pulcro, lo estático. Creo que favorece mucho esos planos estáticos, que no hay mucho movimiento de cámara extraños ni planos que acompañen y demás, y le damos protagonismo a los personajes con respecto a todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder, ¿no? Y también sí, tiene una fotografía muy sí. No, di Andrés. No, perdón. No, que es verdad que tiene una fotografía muy mimética. Sí. Que eso, y no sé, Jesús, si quieres comentar algún aspecto más técnico que se nos ha quedado ahí un poco más en el tintero con respecto a cinematografía. Es verdad que estéticamente es un director que tiene o sea, es muy difícil encontrarle grietas a sus películas, ¿no? Hereditary quizás la primera, que es un poquito más la que estaba... Pues que bueno, estéticamente Hereditary es increíble para ser una película de terror. Sí. Pero aún así... Es que no solo estética, la comparas con Midsommar, por ejemplo, el imaginario es enorme. Más todavía. Entonces acompaña a la estética, ¿no? Sí. Tiene mucha envergadura, ¿no? Ya desde Hereditary. Y veo esa Fred ya demostró que el tío además es capaz de dar forma a cosas oníricas o surrealistas incluso, que es muy difícil poner en pantalla sin que el espectador se pierda, ¿no? Y es como casi una pesadilla en movimiento. Y creo que es muy poderoso visualmente, que al final el cine va mucho también de esto, de la imagen. Y esta película puede pasar más desapercibida en principio, no tiene esos fotogramas que se van a compartir hasta la saciedad, decir, director de fotografía, el Oscar a fotografía, pero sin embargo es muy coherente todo el rato, todo el tiempo con lo que va contando. Ya digo, desde el primer plano que vemos ese tío tosiendo, aparece la silueta, el cartel detrás, es que todo está muy medido. Y bueno, la última parte, que ya es la más enajenada de todas, que es la de por la noche y tal, esa fotografía de noche, esa persecución de noche donde no ves por dónde viene, la cámara girando para un lado, a mí me tenía súper acongojado. Decía, a nivel técnico esto es una pasada. Y pero fíjate que al final es el uso de lo esencial. O sea, tiene una Steadicam que gira y que te plantea la tensión, porque hay una puerta que no sabes si se va a abrir o no, que es una tensión, digamos, casi pretérita. Vamos a decir que eso ya en los años 20 estaba. Pero, claro, al ser tan esencial, va a seguir funcionando porque no añade más cosas. Añade solo lo único, lo determinante, y tú con el giro de cámara, tú ya estás con ese tipo que dices, ¿de dónde le van a salir aquí? Y le van a disparar. Y esconde, digamos, algo muy sencillo en una planificación de rodaje, o en una puesta en escena, que es que cuanto más simple lo pienses, lo que pasa es que es muy difícil pensar simple, en audiovisual, más funciona. Porque no añade... Sí, eso es lo que hacía. Es una cabriola. Sí, eso es... Sí, ese es Kubrick. Kubrick parece el director más complicado del mundo. En realidad él pensaba simple, hacer las películas siempre lo más simple posible. Y no es casual que precisamente para hablar de Ari Aster siempre tenga que terminar hablando de Kubrick, porque es un director que rueda pulcro, que rueda muy esencial. Y si bien es verdad que en las anteriores, sobre todo en Midsommar tiene una cámara muy presumida, una cámara que te grita, este es tu punto de vista, y estás continuamente pensando en la cámara. En Boys Afraid, y sobre todo en esta última, es una cámara muy mimética, una cámara que se esconde en la película, que hace que te olvides del estilo y que te centres en los personajes. Entonces, para eso ha contado con Darius Khondji, que es un director de fotografía con el que nunca había trabajado, siempre había trabajado con su director de fotografía habitual para las 3 anteriores, que apenas tiene nada más que estas 3 películas con Ari Aster. Lo otro que ha hecho por otros lados no es especialmente importante. Nobody, esta película de acción con el tipo con el abogado ¿cómo se llamaba el actor? Bueno, la película de acción, ¿no? Nobody. Better Call Saul. Eso es. Pues es lo único que ha hecho así importante fuera de las películas de Ari Aster. Y para esta última película ha contado con Darius Khondji, que es un director de fotografía que, si bien ha tenido unos principios ampulosos, no, los siguientes, el director de fotografía de Seven, le dio la vuelta a la industria de un plumazo, ese tío.
De Alien 4. De Alien Resurrection. Otra película que tiene una fotografía que supera, digamos, la propia película, si quieres. Pero es el director de fotografía de Delicatessen también. Es el director de fotografía de un montón de maravillas y que últimamente, poco a poco, se ha ido tranquilizando y ahora le gusta eso. Le gusta que te olvides de él y le gusta mimetizarse con el ambiente, le gusta mimetizarse con tu ojo y que la película parezca que carece de estilo. No es así, por supuesto, pero eso es lo que trata de hacer siempre en sus películas. Ha trabajado mucho con Woody Allen últimamente y eso es lo que hace. Y en esta película lo ha logrado totalmente. Para el estudioso de cine, sentarse a ver esta película y pensar en la cámara es un desafío porque te tiene pendiente de las situaciones. Eso es otra magia de este tío. Hay algo curioso, por hablar técnicamente de, por ejemplo, si pensamos en cómo están rodadas las escenas de la comisaría, es esto que hablamos de lo simple, pero a la vez no. O sea, a la vez no, quiero decir, la mirada que hay detrás, y estamos viendo planos, es que o bien hace planos fuera de campo de cada personaje, los conjunta en el centro y, o sea, eso lo hace muchas películas, no pasaría nada. Pero, digamos, la progresión dramática de cada escena, por lo menos cuando pasa en la comisaría, sí es muy lógica. Es decir, está como muy en sintonía y en equilibrio que el cambio de plano suceda cuando tú no sé, como cuando tú quieres, ¿no? Dices, sí, es como sí. Y eso sí que tiene más dificultad de solo simplemente enmarcarlo, encuadrarlo. Tiene como una sensación como muy lógica del espacio-tiempo. Aquí yo creo que más que nunca, y en lo que decía Chris, que digamos, está, y quizá por la experiencia con Woody Allen, esta cosa que está más reposado el director de foto, y entonces casi que los planos hablan, ¿cómo decirte? Como antes de tiempo, para que luego cuando lo encajes en montaje sea natural que cambie el plano. Es decir, forma parte todo de un escenario total, que eso es muy difícil en puesta en escena. Que no haya un salto, que digas, uy, aquí, esta luz aquí, este tío, ¿por qué mira así? Está un poco rara el ángulo. Hay una sensación como muy lógica de que, por ejemplo, la comisaría está rodado muy clásico, pero además es eso, que lo que va pasando, las noticias que van recibiendo, los planos detalles que nos van dando información, las reacciones entre ellos también, es como muy... o sea, es una buddy movie que no es, pero es... Hay mucha confianza en cuando caminamos nosotros en escenas, vamos a decir, costumbristas de la peli. Y luego la contraposición, que son las escenas de thriller o más de tensión, dices, siguen de alguna manera siendo igual, pero no son iguales. Tiene otra textura, otro mecanismo, pero en el fondo la base sí es esa, ¿no? De tranqui. Entonces, claro, la tensión, si tú la manejas desde lo tranqui, digamos como espectador, te da más tensión. Porque no está precipitada, no es ¿sabes? El cuerpo te lo pide, ¿no? Cuando empiezan a sucederse los acontecimientos, tú eres como... Claro. Quieres más, pero la situación está como... La película juguetea como en una frontera, digamos, ¿no? Que a veces está un pelín por delante, a veces un poquito para atrás, y entonces juega contigo también de empujarte, de retenerte. Es algo súper difícil para mí. Y eso lo hace muy pocas pelis, y esta lo tiene. Sobre todo, como de la hora para adelante... O sea, lo tiene siempre, ¿no? Pero de la hora para adelante ya sí que tú estás en ese sitio como... Vamos, pero no, o sea, como es un baile, ¿no? Como que tú es un leve baile y ya bailas como un tango al final, ¿sabes? Como dices, vamos a ver, qué maravilla con tan poco, o sea, y algo tan difícil como es mover la cámara, la mueve cuando solo se necesita. Como la silla ergonómica incómoda, que tú te sientas y es incómoda, pero cuando lleva una hora dices tú, claro, pero esta era la silla que a mí me incomodaba. Esto era lo mío. Estoy tumbado aquí y me están... Y luego otra cosa de puesta en escena interesante, que es que el final son fantasmas. Es decir, son nadie. Son mucho, o sea, la entidad significa mucho, esta cosa del antisistema, pero no son nadie. No tienen rostro, ¿no? Entonces es como... que es algo muy de las pelis del oeste también, cuando el protagonista era el protagonista y el ataque era continuo y pim, pam, y dices, pero esto, o sea... No va a acabar nunca porque no sé cuántos hay de estos tipos. Aunque parezca que en la furgoneta iban 5. No es relevante. Dices, van a seguir apareciendo. Igual. Entonces, como transfigura, digamos, una sensación muy difícil en el cine del espacio-tiempo de que tú no estés pensando que eran 5, eran 6, eran 4. Te da igual. Porque son fantasmas. Entonces, como aparece. La amenaza, es decir, se convierte en metafórico, es una amenaza. Ya no solo es unos tipos que le están disparando, una persecución, bla, bla, bla. Es metafórico y es como no van a dejar de aparecer hasta que no acabes con ellos.
Es decir, una confrontación casi existencial, metafísica, ¿no? Del tipo con sus terrores modernos, ¿no? Un poco. También se conjuga ahí, se agrega ahí, ¿no? Entonces es muy interesante eso de que es muy difícil manejar un concepto tan vasto de esa manera, al final. Y por eso está guay. Es un logro de esta película, manejar tantas capas y tantos apartados, tantos aspectos, que todas funcionen bien y que todas entren. No quiero quitar mucho tiempo en tiempo, pero sí quería preguntaros por eso. ¿Qué capas o qué capa, o con cuál capa, qué escena os quedáis de esta película, Jesús? ¿Con cuál te quedarías tú? Ahora mismo me deja un poco fuera de juego. No sé. Andrés y yo podéis ir pensándola, Hombre, es verdad que ya lo ha comentado antes el compañero, porque esa escena en la que vemos al tío que está intentando ligar, y para intentar ligar a la chavala, mimetiza toda ideología el tema del tío tío que asesinaron, de Floyd, ¿no? El nombre de Floyd y demás, y cómo luego en casa le dicen, si tú eres blanco, es un normal. Y tiene además la cocina llena de armas. Con el fusil de asalto y todo el rollo. Y después vemos al final que el tío se ha hecho una carrera política a raíz de eso. Bueno, el tío da el discurso allí y dice, yo no debería estar dando el discurso aquí porque esto es territorio indio también. Ya empieza como a pedir perdón por todo, pero aún así se mete en esa carrera política, ¿no? Y es como... Eso es una trama que está ahí de fondo, pero que habla un poco del sinsentido, ¿no? Que nos están representando gente que simplemente está repitiendo una retahíla de cosas que es lo que hay que decir. Y la ausencia de grandes líderes, totalmente lo contrario. El poder reside en cualquier sinvergüenza. Y es una subtrama. La subtrama de Maston, por ejemplo, no me gustó tanto. Me parece que está un pelín desaprovechada. Está diluida. Falta un poco ahí. Me falta, yo no sé si en montaje, pues esta película no sé cuánto tendrá rodado, cuántas horas tendrá, pero tiene que ser alucinante una versión del directo de 4 horas. Así. No se deja gran cosa en la sala de montaje. No se deja gran cosa. Tiende a rodar exactamente lo que quiere, y por eso luego las películas tienen un poco un metraje un poco incómodo a lo mejor alguna vez, porque no se deja nada, y además todo lo que intenta lo clava. O sea, no es un tipo que digas, esto a mí me ha... Bueno, acabas de hablar de que la trama de Emma Stone no te gusta demasiado. A mí es la que más frío me dejó ver. Vamos. Para que es un cambio de registro, es súper importante en la trama, pero está muy ausente en el metraje, y eso es incómodo, eso es difícil. Sí. Andrés, ¿tú con cuál te quedas? ¿Qué capa te ha gustado más? ¿Qué escena te...? Bueno, aunque lo que a mí más me gusta de la vida, del mundo, es un buen thriller, y mi tentación es, por supuesto, poner el acento cuando la película se empieza a convertir en un thriller, cuando el protagonista entra en colapso y empieza a cometer más errores para tapar sus errores, y eso le lleva a más errores y a más errores, que recuerda mucho a Killer Inside Me de Jim Thompson, de la novela de Jim Thompson. Hizo una película, el hermano de Ben Affleck, El asesino dentro de mí, que sería lo que más recuerda si nos vamos a cultura popular, lo que más recuerda en esta película a algún otro referente anterior, es precisamente eso, El asesino dentro de mí de Jim Thompson. Además, en otras películas tiende, sobre todo en Boys Afraid, tiende a llenarlo todo de referencias a la cultura pop, todo, o sea, está todo. Boys Afraid es una película que es casi un zapping de referencias culturales. En este caso creo que es una película mucho más puramente imaginativa, y la ha sacado simplemente de la realidad política, pero no trata de imitar el mundo. La verdad es que hace una película muy imaginada, muy, muy fabulada. No trata de imitar la realidad, pero sin embargo nos lleva a todos a hablar de la realidad. Es la caña. Así que no voy a hablar del thriller, de cuando la cosa se empieza a convertir en un thriller, que me encanta. Ahí se ve además la precisión quirúrgica del narrador, no planteando situaciones políticas incómodas, sino ya hablando de que el personaje la ha cagado y tiene que cometer un crimen para taparse, y eso lleva a la película de suspense. Vamos a hablar de Emma Thompson, vamos a hablar de lo que nos engancha más con las anteriores películas de Ari Aster, que es precisamente
el trauma. En todas las películas de Ari Aster hay un personaje totalmente traumatizado. En esta, ese personaje es obviamente Emma Stone. Los demás personajes de la película tienen su trauma en cómo la película se está volviendo loca, cómo la realidad se está volviendo loca, cómo la normalidad se está destruyendo. Pero hay un personaje que ya viene heredando un trauma. Viene heredando un trauma. Ese es el personaje al que le ha dedicado menos metraje Ari Aster en esta película. Sin embargo, todo lo que ocurre en esta película tiene su contrapeso en ella. El conflicto que dispara la película la tiene a ella en el centro. Lo que pasa es que es una persona que se ha quedado ausente de su propia vida y eso la hace ausente de nuestra película, ausente de su propia película. Es ausente en su propio matrimonio, es ausente en su propia vida familiar. Es el momento que directamente es ausente de la película, se va y desaparece. Ese trauma no solo es el hilo que nos lleva a las demás películas de Ari Aster, sino que es una verdadera obsesión de su personaje, el personaje herido, el personaje que la realidad tan amable, tan bonita, tan genial, tan progresista, tan positiva, tan de cuidar la salud mental, pues lo encuentra incómodo. Entonces nadie quiere estar cerca de una persona así. Y Ari Aster nos lo pone aquí delante y nos lo pone aquí delante. ¿No? ¿Os acordáis en la playa? Ese cúmulo de progres que se van allí a vivir la vida de Instagram antes de que existiera Instagram, y se van a una playa genial. Y cuando en esa playa de repente llega un tiburón y se come la pierna de un personaje, no soportan a ese personaje porque se está quejando, no soportan sus quejas, no les soportan, ¿vale? Porque está dañado. ¿Vale? Eso es exactamente lo que hace Ari Aster en esta película. Entonces, ¿no? Es de lo menos vistoso de la película, eso es incómodo. Es incómodo. Su dolor me está jodiendo la experiencia. Y Ari Aster hace eso siempre en todas sus películas. Entonces, en este caso, lo hace de una manera que ciertamente es en un primer visionado, yo lo he visto 2 veces, en un primer visionado cuesta mucho de situar, pero en un segundo visionado permea por toda la película de una manera tan clara y tan lógica y tan evidente, sobre todo cuando ya conoces el final y ya ves cómo se comporta la madre en los momentos finales, cuando puedes empezar a cuadrar realmente de dónde viene ese trauma. No solamente ya el hecho de que estamos hablando también de sectas, de cómo la gente dolida está muy perdida y compra lo mismo que un personaje que está roto por el ego, compra cualquier basura que quieras decir sobre el poderoso, cualquier teoría, pues una persona muy dolida en un mundo que no es sólido, en un mundo que no es de fiar, en un mundo moderno que no está pensado para personas, pues al final va a comprar la primera oferta que le vendan, y eso es lo que vemos en esta película. El personaje de Emma Stone en un primer visionado puede ser una pieza que no encaja bien en todo el puzzle, pero en la segunda son las demás piezas las que encajan alrededor de Emma Stone. Entonces, pues recomiendo verla una segunda vez para ver cómo toda la película encaja alrededor de ella. Me lo apunto ese segundo visionado. John, ¿tú qué capa, qué matiz, qué aspecto, qué tema, qué escenas te gusta más con cuál te quedas de Eddington? Hombre, por ejecución, ya hemos hablado que toda la parte final me parece espléndida. No solo cómo está rodada, sino cómo está llevada y lo que pasa también a través, pues, de elementos como la purga, el fuego, la desconfianza, el misterio, ¿no? Todo esto que decimos que es muy del thriller, y de que al final toda esa aparente purga que el personaje va a llevar a cabo se le viene en contra, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final es paradójico que acabe ahí vegetal y, quiero decir, más allá de todo, es como una desesperanza que toda la lucha que tengamos, sea con lo que sea y con quien sea, va a dar igual. Si hay un determinismo trágico de decir que ese tío tiene que acabar vegetal, acabará, ¿no? Quiero decir, por sus ideales, por sus acciones, de igual, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Yo sí quizá me quiero centrar, aunque no son las mejores escenas, pero en 2 momentos, que es cuando entra el tipo a bajar la mesa de mezclas, el volumen, que quiero, o sea,
creo que condensa muy bien lo que es la película y también el pensamiento global sobre, digamos, cuando nos enfrentamos con alguien, ¿no? Yo te bajo la música, yo la subo. Yo te bajo la música, digamos, la idiotez, digamos, del matiz, ¿dónde está, digamos, la diferencia de las cosas? Es un matiz, es bajar la música o subirla, ¿no? Al final es tontísimo, por lo que muchas veces nos peleamos, ¿no? Entonces toda esa escena, cómo acompaña al personaje, le seguimos, entra, salimos con él y aparentemente todas esas personas que no importan, pero que importan mucho, cómo están mirando la escena, porque también nosotros la estamos mirando, porque vamos detrás de él, o sea, es como un shoot 'em up, ¿no? Es como que vamos con el tipo. Y digamos cómo se desarma todo, y hablando también al hilo de lo que decís al principio de la descomposición social, lo que a uno le descompone que le den una bofetada en público, que es un acto mínimo, pero un acto de mucha agresión, ¿no? De decir, hostia, y que es muy también de Estados Unidos eso, ¿no? Que al final, digamos, se concentra todo casi como en un rayo láser en los momentos más pequeños, pero que desprenden como mucha envergadura, ¿no? Es decir, o sea, lo que importa de esa escena es como el personaje de Joaquin Phoenix sale de ahí humillado, porque hasta ahí no es que se sintiera o sea, es que hasta ahí no había sentido, digamos, el peso del poder. Ahí competía, pero a partir de ahí es como... Claro. Es como cómo sale a partir de ahí, es decir, lo que detona un poco... digamos, toda la vorágine, su colapso posterior, ¿no? Lo puedes decir, hostia, que lo más pequeño es lo que me ha roto, ¿no? Que es una bofetada, porque el otro está hasta los huevos, y entonces es como muy también la escena esclarecedora de lo norteamericano de eso, ¿no? Y del mundo también, ¿no? De los pequeños tonterías, cómo desconfiguran todo, ¿no? Nuestro vida diaria y tal. Y luego otra escena interesante, que es cuando está la chica, esta rubia manifestante, de la que se enamoran, que está haciendo como una arenga, ¿no? De los derechos civiles, no sé qué, es decir, se está creyendo su propio relato de construcción, y al final dice, no, pero es que yo soy blanca, yo no debería hablar de esto. Es decir, la propia construcción de la locura o de la demencia te bloquea, o bloquea a uno mismo o se niega a uno mismo a decir, yo no puedo opinar de esto. ¿Cómo que no? Cada uno puede opinar de lo que le dé la gana, aunque no seas el mejor para opinar, pero es que eso es otro punto, ¿no? Pero cómo se anula, o sea, cómo nos autocensuramos de decir, ay, pues igual no debería estar aquí, ¿no? Porque soy blanca, mujer, no sé qué. Entonces como muy paradigmático también de la peli, ¿no? Que no es una gran escena, pero que dice mucho de la peli. Como ese relato se va canibalizando a sí mismo, ¿no? Hasta tal punto que ya es tan demente que se anula a sí mismo, ¿no? Y claro, tú te ríes porque se come al narrador. El relato se come al narrador. Realmente. Es decir, la sátira ocurre naturalmente porque es imposible que ella vaya más, ¿no? Es decir, la propia construcción y destrucción de los autorrelatos, ¿no? De lo que opinamos o de nuestras ideas y entonces es como muy humorístico, pero es un humor ácido, ¿no? Es decir, joder, es que me río, pero es que, joder, se ha anulado a sí misma, ¿no? Hay una frase que yo digo mucho y lo digo mucho en coña, pero en verdad para mí es como una losa, porque algo es gracioso porque es verdad. Claro. Y eso porque es resulta verdadero, claro. No porque lo sea, sino porque resulta, ¿no? Al final, como un efecto o algo así. Porque lo es. Solo lo verdadero te puede llevar a la risa. Solamente un chiste que todos sabemos con naturalidad que habla la verdad te lleva a la risa. Es verdad. Me voy a unir un poquito a esa parte de la historia que es de la que menos he hablado, que es también de toda esa parodia de la posmodernidad. No la había visto nunca. Eso es un escupitajo frontal a todo al que financia la película. O sea, si tira bala a tope. Realmente es difícil. Es difícil. No, bueno, no es que sea difícil. Es que no hay otra película que parodie la posmodernidad como lo hace esta. Se ríe de todo y de todos. O sea, y eso es un hallazgo en lo actual, porque normalmente los que se ríen de algo se ríen de un término, ¿no? Pero este se ríe de todo. O sea, se ríe, quiero decir, disfrutando la propia película de todo eso. O sea, que no es, voy a ver esto en el análisis que colgué en mi, no me gusta autocitarme, pero en las series que colgué en mi canal, hablaba precisamente de que por lo general los directores, bueno, por lo general no, cuando un crítico o una persona te dice esta película es una mirada incómoda a este tema o a este otro tema, en realidad es una mirada incómoda que todavía quedan disidentes.
Entonces señala al disidente, al que no ha pasado por el aro. Y eso lo hace continuamente el sistema. El paradigma es esta Don't Look Up. Es una película en la que unos millonarios te están diciendo que no hay o sea, están yendo de antisistemas, cuando en realidad están dándote el mensaje del sistema clarísimo, el de siempre, pero esta vez yendo de antisistemas. Y esta película precisamente es la única que señala al poder, que señala realmente al poder, a la élite, a sus objetivos concretos y a qué se van a llevar por delante y qué se han llevado ya por delante, que es la sensación, la identidad propia. Cuando el chaval empieza a hablar con ese discurso de oprimido racial, y el padre dice, pero si eres blanco, ¿no? Pero hay tanta verdad en ese, pero si eres blanco, pero tampoco ¿a quién has oprimido tú, idiota, chaval? Es como cuando decimos aquí qué mal nos va, y dices, pero a ver, que no estamos en Yemen o en Burkina Faso o en un sitio en conflicto real donde la vida no vale nada. Quiero decir, sí y no, es decir, problemas del primer mundo, pero realmente no nos pasa nada. O sea, en general, ¿no? En las sociedades europeas, como queráis llamarlo, ¿no? Occidentales. Correcto. Pues chicos, no quiero quitaros mucho más tiempo. Ya sabéis que aquí intentamos ser muy cuadriculados con el tiempo para que no tengáis que sufrir más de esta sociedad que se desmorona como en Eddington. Pero sí que quiero agradeceros mucho el que hayáis estado hoy con nosotros y que, por John, de Amantes de Uni, y Andrés, de La Crónica de Cine, y por supuesto también a Jesús, que sé que su tiempo también está muy cotizado y que, bueno, evidentemente a Rafa, que ha estado antes con nosotros. Complicado. Agradeceros mucho el que hayáis estado con este ratito, a los que nos habéis seguido también a través del chat, a todos los que nos estáis viendo y a los que nos escucháis a través de podcast. Así que chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo McGuffin. Muchas gracias a ti, Miguel.